Dentro del movimiento por la equidad hay un debate intelectual que la verdad es verdaderamente brutal. O sea, tiene tela. Por un lado, una corriente sostiene que para alcanzar la libertad real tenemos que destruir y borrar el concepto de género por completo. Y por otro lado, argumentan que no, que la única salida es crear cientos de géneros nuevos hasta multiplicar el concepto al infinito. Las dos posturas buscan exactamente lo mismo, que es desarticular la opresión. Pero claro, sus caminos chocan de frente, en una aparente contradicción que parece insalvable. Y fíjate que lo que hace que este choque sea tan digno de analizar es que no estamos hablando de la típica polarización mediática, ¿sabes? No es un debate de conservadores contra progresistas. Claro, no es la guerra cultural de Twitter. Exacto, para nada. Es un debate interno profundísimo dentro de la propia teoría crítica y del feminismo. Es una fractura filosófica, muy fértil y súper interesante. Pues comenzamos este análisis a fondo, un espacio de disección pensado con todo el espíritu de Voces que Protegen. Y, a ver, abordar este tema es absolutamente esencial para quienes nos escuchan. O sea, profesionales del trabajo social, del activismo, defensa de los derechos humanos. Porque esto no es un dilema que se quede flotando en un aula universitaria, no. ¿Qué va, qué va? Para quienes están literalmente en la trinchera, lidiando con crisis de identidad, violencia sistémica o desplazamiento forzado, pues entender esta tensión teórica es una herramienta de supervivencia profesional, tal cual. Totalmente. Y el mapa que vamos a utilizar hoy para navegar toda esta complejidad es una compilación exhaustiva. Es el libro El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, de la académica Marta Lamas. Y bueno, nuestra misión en esta inmersión no es, ni mucho menos, declarar un bando ganador. Aquí somos imparciales frente a la teoría. El objetivo es dotar a quienes operan en la intervención social de un andamiaje conceptual sólido para actuar éticamente justo en medio de esta incertidumbre. Esa es la clave, actuar éticamente en la incertidumbre. Pues a ver, vamos a desgranar esto desde la raíz. Empecemos por la primera ruta, la propuesta de, digamos, borrar el mapa por completo. El texto de Lamas nos introduce a la teórica francesa Monique Wittig. Para ella, la solución al problema de la desigualdad de género es el abolicionismo total, o sea, erradicar la categoría. Sí. Y para seguir la lógica de Wittig, primero hay que dinamitar una premisa que la sociedad asume como incuestionable. La idea de que el sexo biológico es un dato neutro, ¿sabes? Un simple hecho objetivo de la naturaleza. Wittig postura algo muchísimo más radical. Ostras, ¿más radical que abolir el género? Bueno, es que argumenta que la categoría misma de sexo es desde su origen una categoría política. O sea, fue construida e impuesta específicamente para organizar la opresión. Vale, o sea, dividir a la humanidad rígidamente en dos cajas biológicas, macho y hembra, no es un inocente ejercicio de taxonomía científica para ella. Para nada. Es la arquitectura base de un sistema de poder. Y Wittig argumenta que esta división taxonómica solo existe para sostener lo que ella denomina una matriz heterosexual obligatoria. A ver si me explico. Pensemos en las clases sociales. El concepto de proletariado no existe en el vacío, ¿verdad? Claro, existe en relación de subordinación a la burguesía. Si no hay burguesía, no hay proletariado. Exacto. Pues Wittig aplica esta misma estructura marxista al género. Y aquí es donde el texto rescata una de sus afirmaciones más contundentes y provocadoras. Ella declara, textualmente, que una lesbiana no es una mujer. A ver, vamos a detenernos un segundo ahí, porque es el típico momento donde tienes que retroceder el audio, ¿no? ¿Cómo se explica el mecanismo detrás de esa afirmación? O sea, ¿por qué una lesbiana no sería una mujer? Pues el argumento se basa puramente en cómo definimos las categorías. Para Wittig, la definición de la palabra mujer carece de sentido si la intentas analizar de forma aislada. Esa categoría solo cobra vida y significado dentro de una relación binaria, económica y jerárquica con el concepto de hombre. Vale. O sea que la mujer se define institucionalmente por su subordinación. Tal cual. Por su rol de reproducción y por su relación de dependencia dentro del contrato social tradicional. Entiendo. Entonces, si la categoría mujer es esencialmente una posición de subordinación política frente al hombre, Entonces, si una persona sitúa su vida afectiva, económica y social completamente fuera de ese sistema binario normativo, que es lo que hace una lesbiana en el marco teórico de Wittig, pues la categoría entera colapsa para ella. Al abandonar la relación institucional de opresión, deja de pertenecer a la clase política llamada mujer. qué fuerte.
Y su propuesta final, por lo tanto, es abolir la categoría de sexo por completo. Eso es. Si eliminamos las clases sexuales, eliminamos la posibilidad misma de la opresión sexista. A ver, es una arquitectura lógica brillante, no te lo voy a negar, pero me hace pensar inmediatamente en un problema de aplicación súper práctica. Porque proponer abolir el género para acabar con el sexismo me suena increíblemente similar a proponer abolir el dinero para acabar con la pobreza. Uf, fíjate, es una analogía súper buena. Claro, en la teoría es la solución pura, definitiva, innegable. Si no hay dinero, nadie puede acumularlo y generar desigualdad. Pero claro, el lunes por la mañana, cuando alguien necesita conseguir pan, surge la pregunta de, oye, ¿cómo lidiamos con las transacciones de la vida real? Ya, el día a día es otra historia. Exacto. Me cuesta creer que la cognición humana, socializada durante milenios, pueda simplemente apretar un botón y dejar de percibir el mundo a través de diferencias binarias. Es que es un filtro que tenemos inculcado hasta en la médula. Y ese señalamiento que haces apunta al gran punto ciego del abolicionismo de Wittig. La deconstrucción del poder es impecable en el papel, pero la erradicación del concepto en la mente colectiva choca contra siglos y siglos de sedimentación cultural y lingüística. Y ojo, el texto de Lamas reconoce esta limitación enorme. No podemos dictar, mediante un acto de voluntad política, que nuestros cerebros dejen de procesar la realidad a través de las lentes del género. Claro, porque el lenguaje mismo con el que pensamos ya está estructurado por él. Exactamente. Y bueno, si el cerebro humano no puede simplemente formatear su disco duro, pues la propuesta de Wittig se queda un poco estancada en la práctica. Y aquí es donde entra la necesidad imperiosa de buscar otra ruta. Pasamos entonces a la perspectiva de Judith Butler. Frente a la imposibilidad de abolir, Butler dice, pues vamos a rediseñar el laberinto desde adentro. Butler plantea que la fantasía de trascender el género mágicamente es inútil, porque, estamos irremediablemente inmersos en él, nos constituyen. Así que su alternativa no es la abolición, sino la proliferación extrema. Hay una cita en la compilación de Lamas que resume la audacia de Butler perfectamente. Dice que hay que multiplicar los géneros para que el modelo vigente deje de ser hegemónico. O sea, inundar el mercado con tantas opciones, con tantas variaciones, que el monopolio del modelo binario quiebre por pura saturación. Ese es el objetivo. Y para fundamentar cómo lograrlo, Butler redefine drásticamente qué es el género. Lo aleja de la idea de una esencia inmutable y lo describe como un estilo de vivir el cuerpo en el mundo. Un estilo de vivir el cuerpo. Sí, y esto requiere explicar un concepto central, la forma en que experimentamos la realidad desde nuestra corporalidad. No vemos el cuerpo como un mero objeto biológico estático, sino como una situación continua. El género es algo que hacemos, no algo que somos. Es un acto diario, una repetición incesante de normas sociales que hemos heredado. Vale, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, y a la vez donde surge la mayor controversia, creo yo. Porque si definimos el género como un estilo de vivir el cuerpo o como un acto repetitivo, no se corre un riesgo inmenso de trivializar la experiencia de millones de personas. Claro, puede sonar a eso. Parece sugerir que la identidad es como elegir qué camisa ponerte por la mañana. Hoy asumo este estilo, mañana pruebo otro. Para una persona que enfrenta discriminación diaria, escuchar que su identidad es un estilo podría resultar, no sé, alienante. Es una crítica súper común, pero para entender por qué no es una trivialización, hay que desarmar el mecanismo de la subversión que propone Butler. Ella es profundamente consciente de los castigos brutales que las sociedades imponen a quienes se desvían de la norma. No lo plantea como un juego frívolo, ni mucho menos. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo sin ser frívolo? Funciona así. Si el género normativo parece natural e inmutable, es únicamente porque millones de personas lo repiten de forma idéntica todos los días. Es una coreografía ensayada a nivel masivo que crea la ilusión de ser biología. Vale, o sea, una ilusión óptica generada por la repetición sistemática. Por lo tanto, si las personas empiezan a ejecutar esa coreografía mal a propósito, si mezclan los códigos, si habitan el cuerpo de maneras inesperadas, si multiplican los estilos combinando masculinidad y feminidad de formas no autorizadas... Exponen el secreto del sistema. Exacto. Exponen que el género normal original también era solo una actuación. Al multiplicar las formas de interpretar las normas, se desmantela la autoridad del sistema binario.
Y alterar ese estilo bajo la mirada vigilante de instituciones represivas es una reclamación de autonomía que muchas veces conlleva un riesgo vital enorme. Es pura estrategia de sabotaje constante. Sabotear el código fuente. Vale, el mecanismo queda claro. Ahora, toda esta disección filosófica sobre matrices heterosexuales y actos repetitivos es fascinante. Pero a ver, la filosofía tiene el peligro de universalizar sus teorías, asumiendo que el mundo entero opera bajo las mismas lógicas occidentales. Totalmente. Y el texto de Marta Lamas no permite que nos quedemos flotando en esa abstracción, aterriza el debate directamente en la antropología empírica, ¿no? Sí, la inclusión de estudios empíricos en la compilación es fundamental para no perder el norte. Las investigadoras Sherry Horner y Harriet Whitehead aportan evidencia antropológica irrefutable. Demuestran cómo los sistemas de significados sexuales varían radicalmente dependiendo de la cultura. Lo que la teoría occidental asume como mecanismos universales de opresión o subversión, a menudo se desmorona en cuanto cruzas una frontera cultural. Y el libro proporciona ejemplos concretos chulísimos para ilustrar esto. Habla de los Mojave de Norteamérica y cómo tienen institucionalizado el cambio de género. Y lo fascinante de este caso no es solo que ocurra, sino cómo ocurre. Claro, sin patologizar. Exacto. No lo abordan desde la patologización médica o como una anomalía a corregir, que es nuestra tendencia histórica en Occidente. Un hombre biológico puede realizar una transición para convertirse en una mujer social plena. Asume los roles, las dinámicas de trabajo, el reconocimiento comunitario completo, y la estructura social lo integra sin romper su cohesión. Es que muestra un nivel de flexibilidad estructural que desafía nuestras categorías normativas por completo. Pero, para no caer en la romantización de la diversidad, el texto contrasta esto inmediatamente con realidades mucho más sombrías, acercándonos más, por ejemplo, al contexto de América Latina o al menos a dinámicas que resuenan allí. Horner y Whitehead exponen el caso de los Mundurucú en la Amazonia. Sí, este ejemplo es durísimo. La antropología documenta allí un sistema donde la subordinación femenina se mantiene no mediante dinámicas sutiles de poder discursivo, sino a través del terror explícito. La opresión masculina está institucionalizada al punto de utilizar la violencia sexual colectiva como una herramienta de control social, y está sancionada por la propia comunidad para mantener a las mujeres dominadas. Madre mía. La disparidad es abismal. Pasamos de un sistema que integra armónicamente la fluidez de género a un sistema de dominación fundamentado en el terror físico absoluto. Y la conclusión que extraen Horner y Whitehead de esta disparidad es que el género nunca opera en un vacío. Siempre, sin excepción, está anclado a los sistemas de prestigio específicos de cada sociedad. Los sistemas de prestigio. Claro. Sí, la manera en que una comunidad define a hombres, mujeres o cualquier otra categoría está íntimamente ligada a cómo decide distribuir la autoridad, el respeto y, los recursos materiales. Si no se comprende qué da prestigio en una cultura determinada, es imposible entender cómo opera su sistema de género. Y esto nos empuja de lleno hacia la tensión central de este análisis. Llegamos al campo de batalla de la audiencia que nos escucha hoy. Tenemos el abolicionismo radical, tenemos la propuesta de multiplicación performativa de Butler y las advertencias de la antropología sobre los sistemas de prestigio. Todas las piezas sobre la mesa. Eso es. Así que pensemos en un escenario práctico y urgente. Imaginemos a un profesional de intervención social trabajando en América Latina con una persona trans en situación de desplazamiento forzado, huyendo de la violencia de los cárteles o de su propia familia. Una situación de emergencia total. O atendiendo a una mujer indígena en un contexto migratorio hostil que la criminaliza por partida doble. O interviniendo con un hombre atrapado en una crisis severa provocada por mandatos de masculinidad tóxica y violencia estructural. A ver, las urgencias de estas personas no dan tregua para que la academia llegue a un consenso sobre si el fin último es abolir el género o multiplicarlo. Frente a esta urgencia vital, ¿qué directriz ética nos ofrece el texto? Pues la respuesta a esa urgencia se encuentra en la magistral síntesis que hace Marta Lamas al concluir su obra. Ella propone que la eficacia de estas teorías no reside en elegir una como si fuera un dogma religioso, sino en extraer su utilidad analítica. Lamas ofrece una metáfora que lo aclara todo. El género opera simultáneamente como un filtro a través del cual la cultura nos obliga a interpretar la realidad y como una armadura. ¿Una armadura? Sí, una armadura constrictiva que limita ferozmente nuestros movimientos, nuestras decisiones y nuestras capacidades vitales. Vale, un filtro que distorsiona la visión y una armadura que inmoviliza y que lastima. O sea, pesa. Pesa muchísimo.
Entonces, la ética en la intervención social no exige resolver el debate metafísico final. Lo que exige es utilizar la categoría analítica de género como una herramienta táctica de deconstrucción y crítica cultural adaptada a ese momento preciso. Para quien hace activismo o intervención, el objetivo imperativo y diario es asegurar que la diferencia sexual deje de utilizarse como excusa justificatoria para la desigualdad. Ostras, esto cambia la perspectiva de la intervención radicalmente. Significa que la tarea de quien hace trabajo social no es instruir a la comunidad sobre si deben abolir sus categorías o multiplicarlas según los estándares teóricos más recientes, ¿no? Exacto. No vas a dar una clase de Judith Butler en medio de una crisis migratoria. Su labor es identificar dónde esa armadura está asfixiando a la persona que tienen delante y utilizar las herramientas críticas para aflojarle las correas. Tal cual. Comprender la maquinaria interna del género, saber que no es un destino biológico inmutable avalado por la naturaleza, pues permite a los profesionales ejercer una disidencia informada, les dota de los argumentos estructurales para no aceptar como normales o justas las representaciones tradicionales que marginan y vulneran. Claro, al entender cómo los sistemas de prestigio locales entrelazan la desigualdad con el sexo, pueden intervenir casi quirúrgicamente. Eso es, intervienen para proteger la dignidad humana, respetando el contexto pero sin validar la opresión. Pues es un giro de perspectiva monumental. En lugar de buscar un diagnóstico en blanco y negro, rígido, inamovible, se trata de reconocer que estamos ante un tejido social vivo, moldeable y altísimamente complejo, y la responsabilidad es intervenir ese tejido para curar las laceraciones que los mandatos culturales han provocado, desarticulando las justificaciones de la violencia. Esa es la aplicación directa de la teoría a la praxis. Convierte estos debates filosóficos, que a veces pueden ser muy pesados, en un radar analítico esencial. Evita que la intervención social, por pura falta de perspectiva estructural, termine perpetuando, sin querer, las mismas dinámicas de control y daño que inicialmente intentaba erradicar. Pues para recapitular, la trayectoria de este recorrido que hemos hecho hoy, que la verdad ha sido denso, pero súper estimulante, hemos explorado la propuesta de Monique Wittig de dinamitar las clasificaciones binarias desde sus cimientos políticos, despojando al concepto de sexo de su aura de neutralidad. Hemos analizado el audaz mecanismo de Judith Butler para saturar y cortocircuitar el sistema normativo mediante la multiplicación performativa de identidades. Y también hemos revisado la advertencia antropológica empírica de Horner y Whitehead, ¿no?, que subraya que cualquier intento de desmantelar la desigualdad debe pasar irremediablemente por comprender los sistemas de prestigio específicos de cada comunidad cultural. Exacto. Y fíjate que ambas corrientes teóricas, a pesar de sus rutas diametralmente opuestas, logran converger en un punto fundamental y liberador. El actual sistema de desigualdades no está tallado en piedra biológica. Es una arquitectura cultural que puede y debe ser transformada por la acción humana. Y creo que este análisis integral abre la puerta a una reflexión profundamente provocadora que subyace a todo el texto de Lamas. Habitualmente se asume que el propósito de cuestionar y de construir los mandatos de género es, de forma primordial, pues aliviar el sufrimiento agudo de aquellos individuos que no logran o no desean encajar en los moldes asignados. Que ya de por sí es un objetivo vital. Por supuesto, pero surge una interrogante muchísimo más amplia de todo esto. ¿Qué ocurriría si el objetivo definitivo de toda esta disección analítica fuera reformular desde sus cimientos nuestro arcaico contrato sexual como especie? ¿Qué transformaciones surgirían si toda la sociedad, en su conjunto, cuestionara las bases de esa armadura? Ya ves, es una interrogante que empuja la imaginación hacia horizontes radicalmente distintos. Pensar en cómo se reorganizarían nuestras estructuras económicas, la distribución del trabajo de cuidados, la conformación de los lazos afectivos y los sistemas de reconocimiento público, claro, si la humanidad lograra despojarse de esa rígida armadura de significados que nos limitan. Es una utopía de trabajo, digamos. Sí, es una reflexión vital para quienes están en la primera línea de defensa de la equidad social. Esperamos de verdad que este análisis exhaustivo aporte herramientas analíticas para seguir leyendo esos contextos tan complejos con mayor nitidez y, sobre todo, para proteger la dignidad humana con mayor firmeza. Nos despedimos por hoy recordando que, frente a realidades intrincadas y teorías aparentemente contradictorias, la combinación de rigor intelectual y empatía sigue siendo sin duda la mejor brújula. Hasta la próxima inmersión.